jóvenes, en este video vamos a ver la situación significativa del inicio de la clase para que ustedes puedan guiarse, ¿no? Nuestra situación significativa se titula Combatiendo el aburrimiento y la apatía en el confinamiento. El confinamiento en nuestros domicilios a causa del COVID-19, considerada por la OMS como una pandemia mundial, trae efectos colaterales al mismo virus, tales como el estrés que afecta en mayor medida a los niños en tanto como pueden salir de sus hogares. Como no pueden salir de sus hogares a jugar, a recrearse con libertad, el incremento de la violencia familiar, entre otras. Sin embargo, debemos valorar también que una convivencia bien llevada trae consigo aspectos muy positivos, tales como conocernos más entre los integrantes de la familia, aprender a convivir mejor, desarrollar actividades conjuntas tales como leer libros, hacer ejercicios, aprovechar la tecnología para la distracción, pero sobre todo para la investigación y el aprendizaje. En suma, realizar actividades que a consecuencia del trabajo y el poco tiempo en las rutinas diarias se dejaron de practicar. Como parte de este conjunto de actividades organizadas en la familia, uno de los estudiantes decidió leer sobre la fecundación de los seres vivos y encontró la información en la siguiente página, ¿no? Esta página nos dice: en la fecundación de los seres vivos, al producirse la unión del óvulo y el espermatozoides, se forma una célula con 23 pares de cromosomas, los mismos que llevan la información genética del padre y de la madre. En el primer día esta célula se divide por bipartición en 2, segundo día en 4, y en el tercer día en 8, y en el cuarto día en 16, etc. Células que llevan la misma información genética. Este nuevo ser recibe nombres como mórula, blástula, gástrula y embrión. Con el número de células se puede formar una sucesión. ¿Cuál es la sucesión? ¿Qué clase de sucesión se forma con el número de células? ¿Por qué? Calcular el número de células que contiene la blástula en el día 6. ¿Qué es una sucesión geométrica? ¿Cómo se calcula el enésimo término o el término general? Vamos a ver la resolución primero. ¿De qué se trata el problema? ¿De qué se trata la situación? En la fecundación de los seres vivos, al producirse la unión del óvulo y espermatozoide, se forma una célula con 23 pares de cromosomas, los mismos que llevan la información genética del padre y de la madre. De eso se trata la situación, ¿no? ¿Cuáles son los datos? En el primer día, esta célula se divide por bipartición en 2. En el segundo día, en 4. En el tercer día, en 8. Y en el cuarto día, en 16. En 16 células que llevan la misma información genética. Este nuevo recibe como mórula, blástula, gástrula y embrión, ¿no? Esos son el problema. ¿Qué estrategias utilizaremos? ¿Qué estrategias utilizaremos? Formaremos una sucesión. Ahí tenemos una sucesión. Decíamos, en el primer día, 2, en el segundo día, 4, tercer día, 8, en el cuarto día, 16, en el quinto día, ¿cuánto será? 32, y así el sexto día. Podemos observar, le vamos a dar al primer término, que va a ser A sub 1, segundo término A sub 2, que es 4, que está en el lugar 2, o sea que está A sub 3, que está en el lugar 3, A sub 4, que está el número 16,
a sub 5, que es el término 5, que es 32, y a sub 6, el término 6. ¿Sabemos el último término? No lo sabemos. Lo vamos a llamar a sub n, pero no sabemos hasta ahora. ¿Qué podemos observar, jóvenes? Podemos observar que va multiplicando. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Va multiplicando por 2. 2, 8 por 2, 16. 16 por 2, 32. Y 32 por 2, 64. Así sucesivamente, ¿no? Se ha ido formando una sucesión geométrica. ¿Por qué? Porque va multiplicando. Y está. Calcular el número de células que contiene la bástula. Vamos a calcular. Para eso vamos a ir deduciendo. Deducimos la fórmula principal o el enésimo término. En el primer término, a sub 1 es igual a 2. ¿Cómo calcularía el segundo término? El segundo término calcularía primer término por 2. ¿Y qué viene a ser 2, jóvenes? Viene a ser la razón. Viene a ser la razón. La razón de esta progresión o sucesión geométrica. Primer término por la razón. El primer término, ¿y cuánto saldría el segundo término entonces? 4. Como podemos observar ahí, 4, ¿no? Vamos encontrando, deduciendo ahora el tercer término. El tercer término sería el segundo término por ¿cuánto? Por la razón. Por la razón que es 2. Siempre va a permanecer ¿quién? El primer término que es 2. Pero esto sería, observemos los exponentes. 2 al cuadrado y por este 2 sería 8. Mira, cuando es término 3, el exponente está elevado al cuadrado. ¿Quién se está elevando al cuadrado? ¿Quién se eleva al cuadrado? La razón, ¿no? La razón se está elevando al cuadrado. Seguimos. Si yo quiero encontrar el cuarto término, sería tercer término por la razón. Tercer término por la razón me va a dar ¿cuánto? 16. Pero él sería primer término por la razón elevado al cubo. ¿Está en qué término? 4. Mira, está elevado la razón elevado al cubo. ¿Cuánto me saldría esto? 16. Quiero encontrar el término 5. Cuarto término por la razón. Pero esto lo puedo poner como el primer término por la razón elevado a la cuarta. Mira, 1 menos que la cantidad de términos se va elevando el exponente con respecto a la razón. Quiero encontrar el término 6, quinto término por la razón, y esto lo podríamos poner como primer término por 2 elevado al exponente 5, que viene a ser la razón. Recuerda que estamos calculando el término 6, y esto sería 64. Y ahí está, como podemos mostrar, ¿no? Y ya podemos deducir. ¿Qué podemos deducir, jóvenes? Podemos deducir que el término enésimo o término a sub n o término general, ¿qué sería? El primer término por la razón y la razón elevado al exponente. Mira acá, si está la 5, entonces se le resta menos 1. Si estamos en el término 6, es la razón elevado al exponente 5, 1 menos, por eso se pone n menos 1, ¿no? Como no conocemos, entonces sería n menos 1. Y él sería equivalente igual a 2 elevado a la n. En este caso, yo lo puedo ponerlo de esta manera, ¿no? 2 elevado a la n, que es lo mismo que yo tengo acá. Porque si tú sumas los exponentes, sería 1, ¿no? Y 1 multiplicado por esto me daría 2 elevado a la n. Esto sería, de esta manera, jóvenes, nosotros podemos calcular el término
enésimo el término general en esta sucesión con respecto a la situación. Y de manera general lo podemos poner de esta manera, ¿no? Para cualquier sucesión, término enésimo, término general o regla de recurrencia es igual término 1 por la razón elevado a la cantidad de términos menos 1. Elevado a la cantidad de términos menos 1. Eso sería. Podemos observar también un gráfico. Ahí tenemos el gráfico. ¿Cómo se va dando la bipartición? Mediante el gráfico. Ahí sería 2. Esta célula se parte en 2, bipartición 2, ahí está. Y luego el otro seguiría, ¿cuánto? 4. ¿Qué seguiría el otro? 8, conforme estamos viendo lo que se ha formado la sucesión geométrica. Ahí tenemos el otro, 16. Y el siguiente, ¿cuánto sería, jóvenes? Sería 32. Y así sucesivamente, y el otro sería 64, ¿no? Lo estamos viendo de manera gráfica, de manera vertical, y acá lo hemos visto de manera lineal, de manera horizontal, ¿no? Utilizando la sucesión y acá utilizando, pues, ¿no? La forma de un gráfico, ¿no? Para poder observar. Entonces, en el número de células en el día 6, ¿cuánto sería, jóvenes? Día 6, acá está. Día 6, ¿cuánto sería? Respondiendo a la pregunta del problema, sería 64 sería en el día 6, ¿no? Ahí está. Primer término, por la razón elevado, 1 menos que la cantidad de términos, 1 menos, porque 1 menos, y me daría 64. Entonces contesto la pregunta, me dice calcular el número de células que contiene la bástula en el día 6, ¿cuánto sería? Sería 64. 64 sería la respuesta. ¿Cómo se calcula el enésimo término? Ya lo hemos calculado, acá está. De esta manera se ha ido deduciendo, ¿no? Para calcular el enésimo término de esta sucesión en particular, ¿no? Acá está. Primer término, por la razón elevado al número de términos menos 1. ¿Cómo, profesor? Porque acá está, mira, si estamos en el término 6, el exponente con respecto a la razón va a ser 1 menos, por eso ponemos n menos 1. Como es término enésimo, no sabemos, es para poder calcular cualquier término de esta sucesión, utilizo este término general. Eso es para esa sucesión en particular, pero para yo calcular de cualquier sucesión, utilizaría esta expresión. A sub n es igual primer término por Rn menos 1. ¿De dónde viene? Deduciendo de esta expresión. Y entonces tenemos ahí cómo se calcula de esa manera, ¿no? Como ya lo acabamos de explicar. Muchas gracias, jóvenes, por todo. Hasta luego.